Saludos a todos, soy Farida Abud Peña, comparto una valoración crítica del constitucionalismo global del profesor Luigi Ferrajoli. ¿Qué les parece la idea de una constitución de la tierra? Ferrajoli trae una propuesta bastante novedosa, necesaria y urgente, lo que conlleva traspasar los límites estatales para enunciar la constitución de la tierra, la cual en principio parecería como una herramienta que consolida aspectos medioambientales de la naturaleza. Sin embargo, su objetivo es mucho más holístico, pues plantea una nueva organización de la tierra, una novedosa dimensión y orden del mundo en el que se proyecta no solo el reconocimiento, sino la defensa y aplicación, garantías efectivas de los principios y derechos constitucionales en el ámbito internacional. Esta idea interesante promueve una agrupación de estados subordinados a instituciones globales con auténtico presupuesto y poder, orientada a que los países sepan superar sus límites para ir más allá de estos y poder idealizarlos por encima de sus culturas, de su economía, entre otros aspectos. El constitucionalismo tomado en serio, como señala el profesor Luigi, implica la garantía universal de lo que promete, pues conlleva realmente tutelar la paz, los derechos y bienes fundamentales que ineludiblemente deben ser salvaguardados de manera más concreta. Si bien existen garantías constitucionales en cada carta magna de los países del mundo, para Ferrajoli la idea es que exista una ley suprema de todos los estados que regule este proyecto de garantía a nivel global, ya que situaciones que afectan a la humanidad no son atendidas específicamente como deberían ser por las políticas públicas de los gobiernos, como ocurre con el cambio climático, escasez de agua potable, muertes por hambre, por falta de medicamentos, pobreza, la guerra, las alteraciones a la paz, las masas de migrantes que escapan de la miseria, entre otras dificultades. A través de los criterios del constitucionalismo global, se pretende se puedan universalizar los derechos humanos de forma más precisa y auténtica, pues a pesar de que la Carta de las Naciones Unidas, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otras convenciones relativas a los derechos humanos, son la base normativa de lo que podría convertirse en una constitución global, como señala el autor del proyecto, son también un embrión de constitución internacional, pues de alguna manera han fracasado, ya que no son normas fundamentales rígidas y ha sido posible vulnerarlas en distintos ámbitos y en diversos tiempos, por no prever instituciones de garantías realmente eficaces. En ese sentido, si bien el bloque de constitucionalidad parecería ser la existencia de esa norma suprema que plantea el autor, en términos prácticos, las estadísticas e instituciones que evalúan estas problemáticas que afectan a toda la humanidad nos dan como respuesta que dichos instrumentos al momento no han solucionado efectivamente estas cuestiones y por lo tanto, gran razón tiene Ferrajoli en establecer que el nivel de tutela de los derechos fundamentales no ha sido suficiente. Es sin duda un proyecto bastante abarcador que requiere de pactos, no de imposiciones, pero sobre todo es un asunto de conciencia que deben crear los pueblos, pues es indispensable ese crecimiento, ya que las afectaciones a los derechos, especialmente a la dignidad, nos perjudica a todos, por la condición misma de ser humano, incluso a los grupos de poder económico y grandes potencias. En ese orden de pensamientos, urge que la humanidad busque soluciones comunes, toda vez que los derechos fundamentales requieren normas de actuaciones precisas y concretas, pues no es tan solo proclamar la paz, el derecho a la alimentación, al medio ambiente o a la salud, cuando el hecho del reconocimiento no garantiza que se ejecuten las acciones requeridas para su protección. Estas promesas, sin esas garantías firmes, están destinadas a ser pura retórica y a quedar como meras letras en dichas cartas y pactos,
siendo que la fuerza ejecutoria, los frenos al poder, el desarrollo y progresión de esos derechos va a depender de los mecanismos de tutela de las instituciones. Algunos autores se oponen al proyecto porque consideran que la realización del ideal de justicia únicamente puede asegurarse a través de la soberanía de cada Estado, criticando y objetando la validez jurídica de su restablecimiento y los efectos políticos negativos. Otros, en un punto medio, establecen que paralelamente a la supervivencia del ser humano también está la conservación del planeta y que puede existir un constitucionalismo global tendente a tal protección. Quienes defienden esta teoría del profesor Luigi, a la cual nos sumamos, especialmente en lo que respecta al diseño de modelo, entendemos que es una necesidad imperante para reducir la desigualdad y tutelar las diferencias, y que no debe verse como una utopía, partiendo del criterio de que el mundo está conectado, que existe un pueblo que se llama humanidad y un territorio que se llama tierra, que impera su preservación. En tal sentido, consideramos que no se trata de una mera teoría, sino más bien de un llamado a la reflexión colectiva, de que es una perspectiva a la salida de las problemáticas que el mundo necesita, por lo que el profesor Luigi ha sido muy atinado en poner al mundo a pensar sobre una norma de normas de tal magnitud, ya que debemos estar conscientes de que el fenómeno de globalización en muchos aspectos ha impulsado a que los países del mundo en situaciones de llamado a la reflexión colectiva, de que es una perspectiva a la salida de las problemáticas que el mundo necesita, por lo que el profesor Luigi ha sido muy atinado en poner al mundo a pensar sobre una norma de normas de tal magnitud, ya que debemos estar conscientes de que el fenómeno de globalización en muchos aspectos ha impulsado a que los países del mundo en situaciones globales se manejen con conductas y acciones universales. Y esto pudimos advertirlo en el caso de la pandemia del COVID-19, que generó que los países afectados buscaran soluciones comunes frente a esta situación que afectó a la salud. Este proyecto es un gran desafío que tiene un carácter que debe ser del interés de todos, pues el principio de soberanía esencialmente se deriva de la humanidad y reconocer que las necesidades del ser humano son el elemento principal que debe ser atendido sería el punto de partida para esa transformación que amerita el derecho internacional. Esta es una luz que se proyecta muy útil en aras de solidaridad, de paz y de lidiar con muchas problemáticas que ya están y van en crecimiento y otras amenazas que están por venir, debiendo ser ante todas estas crisis el denominador común, la unidad. Aunque se advierta improbable, especialmente con aquellos países de mayor poder económico. En ese sentido, ciertos estados no estarían de acuerdo en ceder de alguna manera el poder que tienen, tampoco sus proyectos individuales para llevarlos a un ámbito global, y especialmente aquellos que no han podido resolver sus problemas locales entenderán más complejo adherirse a la solución de problemas universales. Pero la realidad es que pensar en salidas individuales no es el mejor remedio. De ahí la preeminencia de imaginarnos una protección global y un instrumento común, evidentemente con una actividad jurisdiccional. En conclusión, si asumimos que el planeta es nuestra casa y tierra común, y si reconocemos que parte de la estructura que conforma la naturaleza es el ser humano que se desarrolla en ella, vamos a comprender y a preocuparnos entre todos por la conservación y cuidado de ese espacio, así como de la humanidad existente y futura, de lo cual se desprende la necesidad de tutelar los bienes vitales de la naturaleza con una administración e instituciones adecuadas globales de garantía en defensa de los derechos de libertad y en actuación de los derechos sociales, por lo que coincido con el autor del proyecto en cuestión
en que esta es una solución realista y atinada a un futuro de catástrofe. Muchas gracias.